Todos sabemos que la negociación colectiva es digamos, la función central de los sindicatos. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, creo que en el 5º Congreso de la CUT, que se hizo aquí en Bogotá, recuerdo a un dirigente sindical español, no recuerdo, era de apellido Cuerdo, si no estoy mal, dijo una frase que se me quedó siempre en la mente, y es que sindicato que no negocia, sindicato que no existe. Creo que los sindicatos son esencialmente negociadores. Lamentablemente en el país, la situación, digamos, de baja tasa de afiliación sindical, alta fragmentación, se corresponde con una baja cobertura y una baja eficacia de la negociación colectiva. Entonces, desde la perspectiva, digamos, de Fabio y del compañero Oscar Julián, mirar un poco estas problemáticas, cómo abordarlas y cómo lograr que la negociación colectiva sea un instrumento redistributivo de riqueza en el país. Hay que recordar que, como mencionaron el día de ayer, Colombia tiene uno de los indicadores de desigualdad más altos de América Latina, somos el segundo y creo que el 7º en el mundo, y eso en parte obedece a la baja cobertura, digamos, de la negociación colectiva. La riqueza en una sociedad se crea en las empresas, y si no hay sindicatos pujando por una participación de esa torta que se crea con el aporte de los trabajadores, obviamente los empresarios se quedan con una mayor proporción, y eso en parte se expresa en estos altos niveles de desigualdad. Entonces empezamos, digamos, con Fabio desde la Central Unitaria. ¿Qué lectura tienen, digamos, de estos problemas y qué iniciativas, qué propuestas hay para, digamos, transformar esa estructura y tener una mayor cobertura en la negociación colectiva en el país? Gracias, Julio. Gracias a los compañeros de ANEBRE por la invitación y un reconocimiento y unas felicitaciones por la centenaria asamblea que están realizando en este momento de su organización sindical, que da buena muestra por lo menos de los espacios democráticos que los trabajadores, en este caso particular, afiliados a ANEBRE, se dan para hacer planes y acciones encaminadas obviamente al mejoramiento de sus condiciones laborales, salariales y obviamente familiares. Entonces, unas felicitaciones muy grandes. Bueno, este tema tiene varias decisiones, por lo menos en la Central Unitaria de Trabajadores. La hicimos en el Congreso del año 2006, el 5º Congreso de la CUT. Acabamos de celebrar el 7º y el balance que tenemos es, desafortunadamente, que hemos venido fracasando en la política de centralización del movimiento sindical. En el 2006 dijimos más sindicatos, más afiliados, menos sindicatos. Y 12 años después, 2018-2019, tenemos prácticamente la misma cantidad de afiliados, pero mucho más sindicatos. En aquella época se hablaban que habían unos 2.600 sindicatos en el país y hoy tenemos más de 8.000, sin que la membresía se haya modificado sustancialmente. Hasta hace 5 años habían solamente 3 centrales obreras, hoy tenemos 4 más de papel, entonces tenemos ya 7. Es decir, la dispersión es inmensa. Y políticamente, en vez de que la gente comprenda y entienda perfectamente la necesidad de aumentar la membresía y centralizar sus organizaciones, repito, existe ese otro mecanismo. La debilidad sindical tiene varias explicaciones. La más fuerte es una combinación perversa entre el modelo neoliberal, que quiere flexibilizar toda la relación laboral, y la violencia antisindical. Esas dos cosas en Colombia tienen una fuerte incidencia en la explicación de por qué de aquellas tasas de la década del 70 y del 80 de
16, 17% de afiliación sindical de la población económicamente activa, estamos escasamente en una cifra del 5%. Entonces, a todo esto se le viene agregando hoy el tema de las plataformas digitales, aquellas fórmulas con las cuales buscan que especialmente los jóvenes entiendan que su relación laboral no existe, sino que son personas de emprendimiento. Ayer ya algunos se han referido a eso, yo solamente lo registro aquí como otro elemento adicional que no le da mecanismo de fortalecer las organizaciones sindicales por la vía de aumentar su número. Dicho todo esto, a pesar de que en 12 años no hemos logrado ni aumentar la membresía significativamente, ni concentrar los sindicatos, yo sí debo decir, por lo menos por 3 experiencias, que eso es lo único que tiene sentido hacia el futuro. Por más de que en esta oportunidad no lo hayamos logrado, no quiere decir eso que esa no sea la perspectiva que debamos continuar. Nosotros tenemos 3 experiencias en la CUT que nos parecen significativas en lo que llamaríamos nosotros la propuesta general de la negociación colectiva por la vía de los sindicatos de rama o por los sindicatos de actividad económica o sectoriales. Una es la que acaba de terminar. En el día de ayer terminó la negociación del sector público, en lo que se llama el pliego único estatal, en las cuales las centrales obreras tienen la representación de ese pliego unificado estatal y hacen obviamente una negociación de carácter general. Regularmente se hace sobre 4 aspectos: carrera administrativa, ampliación de plantas, garantías sindicales y cuestiones económicas. Entonces, en el día de ayer terminó, es la 4ª negociación que se ha hecho en los últimos 6 años en el país. Y se ha ganado, pues, por lo menos en la centralización de esa negociación. Antes eso no existía, 6 años atrás no existía esta modalidad, y creo que gracias al esfuerzo de una actividad en el sector público, que es el sindicalismo, pues, que tiene mayor representación en Colombia, la representación del sector privado está absolutamente dispersa. Y cuantitativamente ha descendido, es donde más ha descendido la afiliación sindical. La otra experiencia significativa es la de FECODE. A pesar de que FECODE es una federación, en términos de la negociación colectiva se comporta como un sindicato único. Es decir, presenta una formulación, digamos que esta es una experiencia de lo que llamaríamos la negociación sectorial por rama, en este caso la educación. A pesar de que no es completo el sector educativo, sí, por lo menos recoge a la mayor cantidad de trabajadores de la educación. Y allí entonces se comporta también como un sindicato que hace una negociación sectorial muy significativa. Corresponde obviamente a que este es el sindicato más grande que existe en Colombia, entendiéndolo como una federación, pero repito, en términos de negociación se presenta como un sindicato único. Y es el sindicato más grande que tenemos en Colombia por esta vía de la negociación colectiva. Y bueno, y tiene una virtud que no tienen las demás organizaciones: tradición de lucha. Es decir, esto no es tampoco una cuestión aquí del momento. En el sector estatal se viene avanzando en esa perspectiva, producto fundamentalmente de esa muy buena experiencia de FECODE. Y el otro sector, que es del sector privado, es Sintrainagro, un sindicato que cada vez es el sindicato más grande del sector agroindustrial que existe en el país, y acopia trabajadores del sector bananero, del sector azucarero, del sector palmero, y muy poco del sector de la floricultura, porque allí las condiciones de persecución y cultura antisindical de ese sector es bastante profunda y no ha logrado desarrollar algo importante. Pero Sintrainagro es el sindicato del sector privado que se comporta también como un sindicato que sectorialmente logra hacer alguna negociación significativa. El ejemplo más notorio es en el Urabá antioqueño.
alrededor de 360 fincas y 360 empresas que agrupan aproximadamente unos 30.000 trabajadores, hacen una sola negociación, y entonces la negociación se hace es con el sector que representa a todos los finqueros, que se llama UGURA, que es la Asociación de los Empresarios Bananeros, y hacen una sola negociación. Para nosotros esa es parte de la salida del problema. No queremos aquí pues decir que esa es la salida del problema, no, ni más faltaba. Pero sería un mecanismo muy importante para buscar al máximo la centralización de los trabajadores en esa perspectiva de una negociación por toda la rama de actividad. En el sector financiero, que me corresponde aquí pues hablar un poquito de eso, se ha intentado. Me acuerdo exactamente hace como unos 10 o 12 años, la UNED presentó con los demás sindicatos del sector financiero un pliego de peticiones a Asobancaria. Y Asobancaria contestó: yo, ninguno de ustedes es trabajador mío, entonces chao. Y obviamente que no hubo posibilidad de que recogieran y se dirimiera esa situación. Con esto quiero decir una cuestión: la negociación por rama tendrá dos aspectos para lograrse. El aspecto principal, la correlación de fuerzas, porque FECODE, antes de que hubiese inclusive norma como el decreto 160 para la negociación del sector público en general y sectorial, también negociaba con el Estado. Es decir, no es un problema solamente de la norma, es un problema también de cómo está la correlación de fuerzas, y yo diría que este es el aspecto principal. En general no hay ninguna legislación en Colombia que prohíba la negociación por rama, no existe. En ese sentido nosotros desde la CUE hemos preparado unos decretos, unos proyectos de decreto para llevar a la Comisión de Concertación, que hemos llevado, pero obviamente en la Comisión de Concertación no hemos tenido ningún eco, ni frente a los empresarios, ni frente al gobierno. Los empresarios se aquejan hoy de la multiafiliación y de lo que llaman ellos el carrusel sindical. Y entonces les hemos dicho: bueno, listo, si a ustedes les molesta tanto eso, hagamos entonces una negociación por rama o por actividad económica que verdaderamente ponga en una sola mesa de negociación un pliego unificado de todos los sectores, de todos los trabajadores de ese sector, y podrían participar los diferentes sindicatos como se participa en el decreto 160 por la vía exactamente de la negociación del sector público, de manera proporcional. Pero obviamente que no hemos recibido ningún eco positivo en la Comisión Nacional de Concertación, y nosotros seguimos insistiendo obviamente en ella. ANEBRE pues están haciendo cosas muy importantes. Yo saludo todo el trabajo que hicieron con la vaina de pensiones el año pasado, lo que hicieron este año con lo del Plan Nacional de Desarrollo, donde todos los sindicatos del sector financiero se han reunido para desarrollar algunas actividades. Creo que ese es el camino que debemos desarrollar para que de aquí a mañana tengamos, ojalá, un solo sindicato del sector financiero y la posibilidad de tener una negociación por rama o actividad económica, en este caso el sector financiero. El sector financiero está hoy más obligado que nunca frente a las amenazas grandes que se provienen exactamente de todo este tema de la revolución tecnológica 4.0, que está despachando a muchos, pero a muchos trabajadores del sector financiero, dejándolo pues sin trabajo, y se requiere sin lugar a dudas que antes de que nos acaben, lograr por ejemplo una mayor presión, y a nuestra manera de ver sería por la vía de la negociación por rama de actividad económica. Esta es la forma en que nosotros entendemos hoy el tema de la negociación colectiva por ramo de actividad económica como la modalidad que puede llegar a concitar más trabajadores, más afiliados, y evidentemente presentarse frente a los patronos y al gobierno de manera unificada en un momento en el cual, con los niveles que tenemos de neoliberalismo, con los niveles de la flexibilización laboral que hay y con los niveles de la eliminación de la relación laboral, se requieren para poder
que esta arremetida la podamos por lo menos contener en el inmediato futuro y posteriormente tener una real posibilidad en las relaciones obrero-patronales, en las relaciones capital-trabajo, tener una mejor ponderación y un mejor equilibrio. El equilibrio lo da la correlación de fuerzas, nada más. Gracias. De negociar colectivamente por un solo empleado, y es allí donde empiezan la problemática del sin saber del empleador, del sin saber de la organización, y termina esto en unos conflictos que alargan las negociaciones colectivas. Es decir, hay un vacío gigante y eso tiene que ver es con la falta de interés del Estado de promover las centrales unitarias y las federaciones fuertes. ¿Por qué? Porque una central fuerte pues presenta un pliego fuerte respaldado por un movimiento fuerte. No tenemos esa virtud que tienen en Argentina o en Uruguay, donde tienen unos movimientos unitarios que presentan unos pliegos únicos sectoriales o unos pliegos únicos nacionales. No lo tenemos porque ni siquiera la legislación nos da la mano. Es decir, aquí se negocia, como lo dice Fabio, la CUD ha preparado varios documentos para tratar de sortear esa situación, pero aquí realmente no se sabe cómo negociar por sindicatos de gremio o de rama, sino que tienen que hacer experiencias desde lo casuístico. Es decir, como comentaban que se hacía en el Urabá, se llegaban a unas posiciones de que se acordaban colectivamente con los trabajadores y se hacía el mismo proceso con cada uno de los empleadores. Ese es un proceso muy desgastante porque no existe un mecanismo que permita determinar desde el sector privado y desde el sector de algún público con algunas características en materia de trabajadores oficiales y en materia de organizaciones de régimen especial tipo empresas de servicios públicos, Banco de la República, Ecopetrol, pues tienen esa facultad de negociar como los privados. Entonces eso les permite tener cierto grado de aglutinamiento, pero es una forma empírica de hacer las cosas. La legislación siempre ha restado importancia a la negociación de gremio, de rama, y es esa la finalidad, es decir, evitar que el movimiento sindical tenga esa fuerza para que se presente un pliego serio y un pliego decente que aglutine un grupo importante de trabajadores detrás de él. En materia de negociación de empleados públicos, siguiendo el convenio 151 de la OIT, el decreto 160 del 2014 sí estableció la negociación por federaciones y por confederaciones, porque el Estado en ese caso consideró que no se iba a sentar a negociar con cada una de las organizaciones sindicales de las entidades públicas. Eso también tiene un sentido práctico y no es que le vamos a ver la benevolencia del Estado en esto, y es que las entidades públicas son el mayor empleador de este país. Son el peor empleador de este país. Si usted va a ver estadísticas de demandas laborales, el 90% de demandas laborales de este país son por patronos públicos. Pero más que eso, existe una fragmentación dentro de las organizaciones públicas en su movimiento sindical que no tiene parangón. Si no estoy mal, y Carlos Julio me corregirá, IMPEC tiene 65 sindicatos. Es decir, yo estuve en Barranquilla hace por ahí un mes y hay en el distrito especial 70 sindicatos. 70 sindicatos, o sea, más o menos da para que cada miembro del IMPEC sea miembro de alguna junta directiva de algún sindicato. O sea, en el IMPEC el 80% de los trabajadores tienen fuero sindical. Pero establecer una negociación colectiva con 80 sindicatos, pues es complicado porque estamos hablando de sindicatos que a duras penas agrupan 50 personas, y como ese hay muchos ejemplos del fraccionamiento sindical del que se viene hablando. La finalidad del decreto 160 fue minimizar el efecto de esa fragmentación y poder hacer una negociación macro como la que se acaba de celebrar, ellos sin desconocer las particularidades de cada ramo, cada sector. Y eso tiene también una fundamentación, y es que negociación colectiva no solo la convención colectiva, no solo la celebración de acuerdos de condiciones laborales en el empleo público. Negociación colectiva es cualquier situación de diálogo que nace de una tensión social originada entre los trabajadores y el empleador y tiene muchas fuentes de solución. La OIT siempre ha planteado que la solución por excelencia es el diálogo social.
Y dentro de ese diálogo social existen muchas formas de negociación colectiva, no solo la convención colectiva, el pacto colectivo, las actas extraconvencionales son un buen ejemplo de cómo se puede llegar a un tipo de negociación un poco más cerrada frente a unas condiciones, pero todo acercamiento que se dé entre el empleador y los trabajadores representados por su organización sindical con miras a solucionar un conflicto que es una tensión de intereses entre el patrono y los trabajadores, ya de por sí implica una negociación colectiva. Ese acercamiento que determina la solución de ese conflicto, de esa tensión de intereses, es una negociación colectiva, y desde ese punto de vista la OIT nos ha planteado que no hay una manera de limitar las formas de negociación colectiva que hay, siempre y cuando exista y esté inmerso dentro del diálogo social. Entonces es una reflexión para que miremos más allá de lo que es la negociación colectiva como simplemente la celebración de una convención, y también para que dimensionemos que la posibilidad que hay dentro de una negociación colectiva supera netamente lo económico y también tiene que ver con condiciones laborales, el poder disciplinante del empleador, y es un llamado también a la unidad sindical para que combatamos el fraccionamiento y para que se evite que en una misma empresa pública existan 3 convenciones colectivas que sean la fuente del deterioro de las organizaciones sindicales, y en eso tenemos que aprender de los sindicatos de empleados públicos en su sistema de negociación macro, que les ha permitido tener una fuerza y tener una determinación. Críticos de los procesos de negociación siempre va a haber. ANEBRE pasó 20 años sin negociar, siempre hubo dudas, siempre hubo temores. Finalmente se logró determinar, gracias a un trabajo muy duro de la comisión negociadora, del acompañamiento que hizo el doctor Alberto Carvajal y de toda la lucha que dio la junta directiva, de determinar que en verdad existía una razón para pelear y que los miedos que se habían difundido por años eran simplemente infundados. Y de ahí pues es un nuevo resurgir para la organización, que vea con nuevos vientos lo que es la negociación colectiva, y también al ejemplo que nos dan Carlos y Fabio de aprender de esos procesos tan difíciles que se han dado desde lo sectorial y específicamente en el sistema público. Yo recogería como conclusiones de lo que ha dicho Fabio y Oscar, que la negociación colectiva hoy hay que mirarla también con un enfoque de innovación. Pues Fabio daba a entender, por ejemplo, de que hoy los impactos, digamos, de las tecnologías en el mundo del trabajo obliga a que la negociación colectiva es un mecanismo para negociar estos procesos. Y Oscar Julián hablaba de que es un tema muy vasto, hay que salirnos digamos, de los parámetros tradicionales con que venimos negociando, de garantías sindicales, salarios, auxilios, préstamos de vivienda, permisos sindicales, pues básicamente la estructura hoy de las convenciones colectivas que tienen los sindicatos o los acuerdos colectivos. Implica hoy que el mundo se va transformando y la negociación colectiva tiene que involucrar estas transformaciones, el papel de la mujer. Por ejemplo, la CUT acaba hoy de hacer un congreso que fue precedido por el Congreso de Jóvenes y de Mujer, donde son temas que hoy deben ser abordados también por la negociación colectiva. Entonces nos queda como la primera conclusión el tema de la innovación, digamos, frente a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo, son realidades que hoy se están dando en muchas empresas. De todas formas, la negociación colectiva, ya lo dijeron los dos compañeros, no puede desconectarse del derecho de asociación, digamos, de la sindicalización. Sí, necesitamos tener sindicatos fuertes, centralizados, como paso previo a una buena negociación. Pero estos dos derechos están articulados a otro derecho que nos da una visión integral, que se conoce hoy como libertad sindical, que es el derecho de huelga. El derecho, ya lo comentaba, FECODE y el sector público vienen negociando en derecho desde el 2013, pero de hecho vienen negociando hace mucho, porque tienen capacidad de movilización. Entonces, ¿cómo ve de la CUT hoy el derecho de huelga? Como
un derecho, como un mecanismo que contribuye a la negociación colectiva. Es decir, si no hay derecho de huelga, eso debilita o no la negociación colectiva. ¿Cómo se viene dando en Colombia ese tema y cómo viene fallando la justicia desde la mirada de la CUT? ¿Qué problemas tienen hoy frente a este derecho que hace parte integral del derecho de negociación colectiva? Gracias, Julio. En general, toda la normatividad que hay en el país sobre el derecho a la huelga es absolutamente restrictiva. Si fuese por la normatividad que tengamos, podríamos decir de antemano que no hay derecho a la huelga. Afortunadamente, los trabajadores, en medio obviamente de su necesidad y de su vocación política, pues terminan exactamente recurriendo a este mecanismo para lograr de que el gobierno o los empresarios puedan moverse alrededor de eso. Aquí podemos tener dos experiencias muy ricas. Una fue la de FECODE en las dos negociaciones, para hablar de lo más reciente, no para hablar de tiempos inmemorables, de lo más reciente. FECODE en el marco del decreto 160, sin que en el 160 se establezca la posibilidad de acceder a la huelga o al paro, como lo quieran llamar, después de que no haya acuerdo, han recurrido a ese mecanismo para obligar al gobierno a negociar, y lo han hecho. De tal manera que si fuese estrictamente por el decreto 160, allá no existe para nada esa posibilidad. Ahora lo que existe al final del decreto 60 es un mecanismo de conciliación o de mediadores, que es lo que establece exactamente el decreto, pero no ese derecho a la huelga. Es decir, allí se desconoce el derecho a la huelga. Han sido los propios trabajadores, sus propias organizaciones, quienes lo han ejercido en la práctica y han logrado exactamente hacerle entender de que ese es un derecho que en ese mecanismo se desarrolla. Y el otro es el ejemplo de Avianca, ¿sí? De pronto para muchos muy negativo por los resultados inmediatos del asunto, pero creemos nosotros que más temprano que tarde esta situación va a quedar determinada, favoreciendo definitivamente, en este caso los pilotos de Avianca, pero en general a señalar de que definitivamente el servicio del transporte no es ningún servicio público esencial, como desafortunadamente lo han querido arreglar y lo ha arreglado el gobierno, y los jueces a nivel de sus más altos magistrados pues han recogido toda esa teoría reaccionaria, restrictiva de los derechos de los trabajadores para negarlos y permitir que el empresariado y el gobierno proceda en esta oportunidad contra el sindicato de los pilotos, ACTAC, que creo que tiene unas muy buenas gestiones tanto desde el punto de vista legal en la justicia del orden nacional, pero también internacional. Han acudido a la OIT y están acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como unos mecanismos para que les restablezcan plenamente sus derechos. En este punto no dejo de señalar que el caso de Avianca está atravesado también por los viejos métodos fascistas del uribismo, de las chuzadas a los dirigentes sindicales de ACTAC, y eso evidentemente se ha venido hoy conociendo de que habían sectores que provenían exactamente del viejo DAS, que habían sido contratados por Avianca para que le hicieran seguimiento e interceptaran las comunicaciones de la dirigencia de ACTAC. Entonces, lo de la huelga será un derecho que hoy por hoy está negado y es restrictivo en nuestras normas nacionales. Está ampliado a nivel de lo que es la OIT. Allá sí se considera exactamente la amplitud del derecho de la huelga. Y en nuestro país ha tocado de hecho ejercerlo para que evidentemente se pueda reconocer como tal. Tanto el actual ministro de Defensa, para hablar de alguno en particular, desde antes de su posesión ya empezó a hablar de la necesidad de
reglamentar y regular el derecho a la protesta, a la movilización y toda la cuestión, y ha tenido una connotación y una discusión muy significativa por lo que hizo la minga indígena del Cauca en la anterior movilización social muy positiva que hicieron, y que todos los días se discute cuando se trata de exactamente de que los trabajadores o algún sector de la sociedad, indígenas, campesinos o estudiantes, hacen estos actos de movilización. Inmediatamente hay una actitud represiva de parte del gobierno, y repito, desde el mismo Ministerio de Defensa se ha venido impulsando la regulación, la forma de reprimir la movilización social, dentro de los cuales la huelga pues es uno de los mecanismos más poderosos que tienen los trabajadores para poder exigir las demandas y las exigencias. Pero volvemos al mismo tema. Al final la huelga será un tema de el poder que pueda tener el sindicato, la cantidad de membresía que tenga y su decisión política verdaderamente de hacerle entender de que solamente en la unificación como trabajadores y en la utilización de estos mecanismos legítimos hoy de protesta, ganados, cuando se ha ganado el derecho a la huelga se ha hecho después de múltiples sacrificios de los trabajadores, y solamente recuerdo aquí el hecho de por cuál nosotros celebramos siempre el 1 de mayo, que era un mecanismo en esencia de los trabajadores poder acudir a la huelga para exigir las garantías, y que de tiempo atrás siempre ha sido reprimida, inclusive con el asesinato e inclusive exactamente con penas de muerte, como fue el caso de los Estados Unidos. Bueno, vamos a terminar esta sesión con un breve comentario de Óscar Julián desde la parte jurídica frente a este derecho, el derecho de huelga. Gracias, Carlos. Básicamente hay que definir que la Constitución y los tratados internacionales garantizan el derecho a la huelga como un mecanismo de presión válido y legítimo de todos los trabajadores. El problema en Colombia es que la huelga tiene tantas restricciones y un manejo tan estricto que termina siendo como que si los trabajadores en huelga se pasan de una raya, la huelga es ilegal. Y esto terminó teniendo un efecto perverso frente a lo que en principio se pensó que iba a ser una garantía de la protección del derecho a la huelga. Por 50 años la OIT ha determinado que la determinación de la legalidad o ilegalidad de una huelga tiene que ser una decisión de la justicia y no de la administración. En Colombia, hasta el año 2008, la legalidad o ilegalidad de las huelgas la avalaba el Ministerio de Trabajo. Ese procedimiento era largo, lento y dispendioso, y terminaba siempre con una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, el proceso ante el ministerio demoraba 1 o 2 años, y luego se presentaba una demanda y esa demanda se demoraba 3, 4, 5 años, es decir, que la legalidad o ilegalidad de una huelga venía a hacerse efectiva 5, 6, 7 años después, y lo que en principio se pensó que iba a ser positivo porque iba a ser más garantista, porque iba a mediar un juez para determinar la legalidad o ilegalidad de la huelga, terminó siendo todo lo contrario, terminó siendo un trámite exprés para desacreditar la lucha del movimiento sindical, porque en el 90% de los casos todas las demandas de ilegalidad de huelga terminan determinando que la huelga es ilegal. ¿Y eso por qué se da? Primero, como lo decían Carlos y Fabio, por la tensión de poderes que hay detrás de la huelga y que siempre afecta a empresas con mucho manejo económico y mucho poder. Y lo segundo es porque la huelga en Colombia tiene tantas reglas y subreglas y está medida en días y en votos y en movimientos, que termina siendo un proceso muy artificial, no termina siendo algo que debería ser parte de la manifestación de la voluntad del movimiento de trabajadores, sino que termina siendo un juego de días, de momentos y de tiempos que en verdad lo que hacen es restarle fuerza a lo que la huelga es. Y bajo ese entendido sí tenemos un grave problema del derecho a la huelga, no solo porque tiene unas restricciones muy grandes, porque en este momento estamos en determinaciones de ilegalidad de huelgas express, en menos de 3 meses una huelga ya ha sido declarada ilegal, sino porque
La determinación de los ámbitos en los que se puede hacer huelga es muy limitada en este país, en el que empezó a surgir y a hacer carrera que todas las actividades económicas son fundamentales, y desde ese punto de vista se limita desde raíz la posibilidad de la huelga. Fabio, quisiéramos, aprovechando la coyuntura del país, ¿cuál sería el llamado que desde la CUT le hacen a los trabajadores en este año 1919, que vamos a tener elecciones territoriales, toda esta carreta que... Bueno, sí, es solamente para decir esto. El marco sindical es muy importante. El marco que da la negociación colectiva es significativo para los trabajadores, tanto de las empresas como en general. Pero hay de aquellos que piensen que la lucha política más significativa es la del sindicato. En eso nos podemos equivocar en materia grave. El acto legislativo 01 nos quitó el derecho a la negociación colectiva en tema de las pensiones. Por más que todo el mundo tenía en el sector privado régimen, y en el sector público, los trabajadores oficiales, régimen pensional excelente, un acto legislativo nos lo quitó. Absolutamente todo. Y ahí llevamos del bulto, 2005, ya estamos en el 2018 y seguimos limitado el derecho a eso. Esto es para decir que si los trabajadores no piensan como sector social en las opciones de gobierno y de poder, están haciendo una actividad muy importante, pero absolutamente restringida y limitada. La actividad más importante al final se vuelve esa, porque esa es la que quita o no al final los derechos sustanciales. Todas las reformas laborales, tributarias y pensionales que nos han hecho no han sido en el marco estrecho de la organización sindical y la negociación colectiva que tengamos. Ha sido allá, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial también. Nos han dado garrote a plenitud sobre dos temas. Esto es para decir que los trabajadores también tenemos que tener vocación política de gobierno y de poder. Si solamente nos limitamos a la organización sindical y no pensamos en esa otra, estamos haciendo una actividad muy importante, pero desafortunadamente limitada. Y esto es para decir eso. Se viene la legislación, se vienen las elecciones territoriales del 27 de octubre. Nosotros estamos en la obligación de hacer política. Yo sé las restricciones que tenemos los servidores públicos, las sé. Esa es una de las formas también en la cual nos coartan absolutamente los derechos políticos en nuestro país. Pero estamos obligados a mirar exactamente cómo respaldamos esas opciones políticas. Obviamente, ¿cuáles? Pues las que estén del lado de los trabajadores, las que estén del lado verdaderamente de atender los derechos sociales más representativos que tenemos. Y esa es la invitación que desde la CUT estamos haciendo, porque lo discutimos, y ese es uno de los elementos que tiene la declaración política de la central. Unidad y convergencia, dijimos en el Congreso de la CUT, unidad y convergencia por la paz y obviamente contra las políticas del gobierno de Duque. Bueno, muchas gracias a Oscar Julián, a Fabio, un aplauso para los compañeros y esperamos que esto les haya aportado. Vale.